Hoy estamos con Yanina Martínez, la secretaria de Promoción Turística de la Nación. Buenos días, Yanina, y gracias por atendernos. No, por favor, Marcos, muy buenos días. Un placer hablar con ustedes. Bueno, aprovechando tu presencia y tu gentileza, quería que me cuentes un poco por la actualidad de los destinos, de las provincias. ¿Qué me podés contar del escenario actual con todos los funcionarios, obviamente pendiente del trabajo de ustedes? Sí, sin duda. Bueno, estamos pasando un momento bastante caótico para lo que es la actividad turística. Sabemos que a nivel mundial está ocurriendo un parate general en todos los países del mundo y Argentina realmente viene de una situación económica compleja, lo que hace aún más difícil la situación. Y el turismo es la actividad o la industria, por decirlo, que más afectada va a estar por el COVID-19. Con las provincias estamos trabajando fuertemente a través del Consejo Federal de Turismo, que es el organismo más federal que tenemos, para poder implementar medidas que sean necesarias para poder mitigar esta situación y para reactivarnos para el día después, ¿no? Para cuando ya esto haya pasado, que rogamos que sea una vacuna realmente lo que se encuentre, porque es como la herramienta más fácil para poder reactivar al mundo entero y que no solo tengamos que estar pensando en un turismo de cercanía, sino que podamos tener el receptivo, que es el ingreso de divisas que el país está necesitando. Para septiembre la idea Con, es para septiembre la intención sí, es el turismo interno, el turismo aledaño, o ya pensaron por ahí un poco en lo que es regional, países limítrofes, ¿cómo sería eso? nosotros ponemos como fecha septiembre como una fecha de inicio de esta reactivación, ¿no? Hoy nos encontramos en una etapa de contención, de acompañamiento, con todas las medidas que dio el gobierno nacional y con las que van a estar saliendo a través del ministerio por los programas que nosotros teníamos, pero que lo estamos reactualizando. Y para septiembre, como bien vos me preguntabas, estamos pensando en un turismo más de cercanía todavía, o sea, la reactivación de lo que también estábamos diagramando de poder tener un poco el regional, pero lo que pasa es que el regional, en cuanto se ha tomado distintas medidas, vamos a seleccionar qué regiones son las que podemos estar habilitadas de acuerdo a las medidas que ellos hayan tomado sanitarias con respecto a la pandemia. Hay muchos países de la región que lamentablemente el momento de reactivación va a ser más lento porque están en pleno auge, porque no han tomado medidas de cuarentena o de aislamiento obligatorio de los ciudadanos, entonces también todo eso va a influenciar y la prioridad es cuidar obviamente la salud de todos los argentinos y las argentinas. Y la reactivación para septiembre netamente la estamos pensando para el turismo nacional. O sea, el turismo nacional va a ser un motor importante para la reactivación de nuestra economía, para que las distintas cadenas de valor del turismo puedan salir a promocionar y a generar, digamos, el recurso que han estado todo este tiempo parados. Septiembre va a ser un punto importante, obviamente estamos hablando si todo esto se da en condiciones óptimas, o sea, esta es una pandemia que nos sorprendió y que es muy difícil ir acomodándose, como bien dice el presidente, es un virus invisible que no sabemos cómo va a ser su manera, su comportamiento. Por lo que vemos en otros países, en septiembre podría llegar a ser una fecha en donde los argentinos ya podríamos estar haciendo esta especie de turismo, que no va a ser tampoco un turismo de aglutinamiento, sino un poco más de esparcimiento, en donde los espacios amplios, en donde la naturaleza va a ser como la mejor competitividad que vamos a tener los argentinos para posicionarnos inclusive para el mundo, para el 2021. Nos tenemos que preparar para que para el 2021, ya pensando en que el mundo ha podido salir adelante de esta pandemia, pensando en que Argentina tiene que ser un destino seguro, un destino con las condiciones sanitarias, en donde la realidad es que el ambiente va a ser justamente muy amigable con todo un turismo sostenible. Tenemos que lograr que este virus nos haga también
cambiar un poquito la mentalidad de cómo cuidamos y protegemos el ambiente y de empezar a generar menos contaminación y poder hablar de lo que es un turismo sostenible conforme a lo que se está haciendo con los objetivos de desarrollo sostenible de los ODS que está planteando el mundo y que la OMT se ha hecho parte de todo eso y que hablan de este cambio de paradigma para hacer turismo, ¿no? Tenemos que ser súper creativos e innovadores para poder lograr que la Argentina sea un destino seguro y sano por excelencia. ¿Por qué? Porque somos un destino que es seguro por nuestra naturaleza y hemos trabajado por suerte muy bien la cuestión sanitaria en cuanto a la pandemia. Creo que es por primera vez en el mundo que nos están viendo a los argentinos como que hicimos bien las cosas, a pesar que sabemos que es una decisión entre la salud y la economía. Se ha elegido la salud y la economía se tiene que ir reactivando y tenemos que ser conscientes que hay muchos del sector que la están pasando muy mal y ahí es donde tenemos que estar. Y ahí es donde estamos a través de las medidas que estamos generando desde el gobierno nacional y trabajando también codo a codo con las provincias a través del CFT y con la Cámara, con la CAT y todas las organizaciones y entidades del sector privado. Básicamente, septiembre creemos que va a ser una primavera para florecer, digamos, y que el turismo pueda empezar a movilizarse dentro de nuestro país. Un turismo de cercanía, un turismo de consolidación fuerte entre las regiones, que las regiones se potencien y empiecen a trabajar fuertemente en promocionarse entre ellas, la región norte, decir, bueno, los que son de Salta, que pueden hacer turismo en Catamarca, en Jujuy, y empezar a generar esto de no tanta movilidad en transportes y en aéreos, porque lamentablemente el virus es un virus que ha sido generado por la movilidad y el turismo, bueno, ha sido gran parte, de alguna manera, el que ha hecho que el virus se traslade. Así que en eso creo que tenemos que ser tener, digamos, una filosofía adaptada a esta situación y no esperar que haya un rebrote, porque ahí sí sería un problema muy grave para todos nosotros. Hablaste de medidas de acciones que están trabajando, se habla de un crédito del BID, se habla también de Amber Fondeatur. ¿Qué nos podés contar sobre estas medidas específicas para lo que sería la asistencia del sector? Sí, nosotros bueno, en el ministerio ustedes saben que hemos tenido lo que fue algo complejo para la situación, pero que fue necesario y que siempre dijimos que no queríamos que esté siempre, que no esté instalado el 30%. El 30% del impuesto país. De ese 30% hay un 5% que es para infraestructura turística, y lo que estamos haciendo y trabajando con el CFT es que se elijan 50 destinos para generar, digamos, obras, para que se reactive también la economía, y la idea es avanzar rápidamente en los proyectos que nos presenten las provincias en ese sentido. Esa es una de las líneas que estamos trabajando junto con las provincias para poder salir rápidamente en los lugares que se habilite la obra pública a empezar a reactivar un poco la economía desde ese lugar. Ese destino, ese fondo. Por proyecto. ¿Cómo? Estos los 50 millones por proyecto, ¿correcto? Exactamente, es por proyectos que presenten cada una de las provincias. Después tenemos esto de lo que es el BID, se está trabajando, hay 32 millones de dólares, tuvimos la buena noticia del ministro de que se incrementarán a 40 millones de dólares, y eso van a ser para aportes no reembolsables para el sector privado, ya sea restaurantes, gastronómicos, hoteles. Esos van a ser aportes no reembolsables, en donde la contraprestación de eso va a estar dada en capacitaciones y en mejora de la oferta de cada uno digamos, del que califique o aplique para tener, digamos, este tipo de ANR, por un lado, y por el otro también va a haber créditos a tasas súper accesibles. Otra de las medidas que también se está trabajando en el gobierno
desde el ministerio es esto del Fondetur, darle también para que sea mucho más efectivo ante la situación de crisis. El Fondetur siempre eran créditos que se daba a distintos emprendedores, más chiquititos, monotributistas. Entonces ahí es potenciarlo, y ahí también estamos hablando más o menos de 100.000 pesos para ser aplicados en el sector más destinado a los pequeños emprendedores. ¿Hay preocupación entre Y los funcionarios, entre las provincias, con estas personas que trabajan en situación de independencia, que también son emprendedores y por ahí no tienen acceso a los grandes beneficios que anunció el presidente? sí, mucha preocupación porque hay muchos que no pueden acceder a créditos porque directamente no califican, o porque el banco, ha habido grandes problemas con el tema de los bancos, no han estado No colaboraron, otorgando, básicamente, digamos. pero ¿Cómo? no han colaborado en realidad las entidades bancarias. Y ha sido complejo, y yo creo que ese es un tema que se debe modificar para un futuro, porque hemos estado ante una situación de crisis en donde los bancos anteriormente han sido grandes beneficiarios en momentos, y bueno, evidentemente cuando tenían que estar y habiendo recibido un fondo de garantía, no han estado. Entonces creo que ahí las medidas tienen que empezar a tomarse en consideración dentro del gobierno nacional, de quiénes son los sectores que han estado apoyando y de quienes de alguna manera no han estado cubriendo las necesidades de la gente. Y lo que vos me decís, esto de los pequeños emprendedores o de los informales, por decirlo también, por darte un ejemplo, las guías, los artesanos, las cosas, toda esa cadena de valor del turismo que está muy afectada, que vive gracias a eso, es la que más nos preocupa. Es la que más nos preocupa, y es hacia dónde queremos direccionar los recursos que tenemos en el ministerio, para los que no están cubiertos por las medidas que por ahí son los más, las pyme, micropyme, son las que están cubiertas por ahí por las medidas que generó el gobierno nacional. Así que estamos trabajando fuerte en ese sentido, y lo que tenemos que lograr es que de contener, digamos, a ese sector junto con las provincias también son responsables, y en ese sentido ellos también se están ocupando de contener esa masa crítica hoy afectada de manera muy fuerte, porque es el sostén que tienen de su vida. No es que es para pagar además salarios, sino que viven únicamente de eso, o sea, personas unipersonales que viven del turismo. Esas personas nos preocupan y mucho, y hacia eso va a ser destinado más el Fondetur. Y algo que tengo entendido que están trabajando, que están también elaborando en conjunto con salud, con la provincia, los municipios, es un tema de, bueno, vos mencionaste un destino seguro, para eso necesitamos un protocolo. ¿Se están desarrollando algunas herramientas, algunos aunque sea borradores en este Sí, sentido? sí. Estamos nosotros desde el Ministerio, desde el área, la Subsecretaría de Accesibilidad y Calidad, estamos elaborando una guía de buenas prácticas, en donde estamos creando lo que es un sello de destino, digamos, seguro, y de lugar, digamos, que cumple con todas las normativas y los protocolos que tenemos en cuanto a la sanidad. Nosotros lo tenemos, pero queremos que sea consensuado realmente por el sector privado, y para eso justamente ayer hablé con Aldo Elías de la CAT para lo que es reactivar el ICTA, que es el Instituto de Calidad Turística que tenemos en el turismo, y que no ha sido muy aplicado en los años anteriores, y que creo que tiene que recobrar la importancia que este instituto tiene. Entonces, hoy vamos a tener una videollamada para que ese instituto sea el que genere todos estos protocolos, y después obviamente a eso se lo envía a Nación para que sean validados por el Ministerio de Salud. Estos sellos y esta especie de protocolos que queremos crear, y de una guía de usos en donde también tengamos distintas normas directrices de calidad, lo queremos hacer a través del instituto, porque es
lo que más va a ser consensuado, digamos, tanto por el sector, porque participa ahí el sector privado y el sector público a través de la designación que se hizo en el CFT que tuvimos en San Juan, de los 3 integrantes que serían las partes que representarían a todas las provincias. Así que en ese sentido estamos trabajando para reactivarlo prontamente y empezar a cuando tengamos que salir ya, tener todos los protocolos aplicados para que en el mundo nos vean justamente como que cumplimos y tenemos distintas directrices de calidad en ese sentido y podamos ser un destino amigable y libre de COVID, por decirlo de alguna manera, o teniendo cuestiones sanitarias muy estrictas, que es lo que el mundo hoy va a estar visualizando, o el turista a la hora de elegir un destino creo que va a tener mucha consideración en este tipo de destinos como nosotros. Y Argentina para mí va a tener un posicionamiento cuando pase todo esto y el mundo, y se abran las fronteras y los vuelos, muy importante en lo que es el destino amigable por naturaleza. O sea, creo que eso nos va a posicionar mucho, porque en distintas encuestas que hemos estado viendo, incluso del OMT, el encierro genera esto de querer salir y a dónde está eligiendo la gente, a destinos en donde tengan amplitud. O sea, no van a ser ya tanto las ciudades, los conglomerados, y Argentina tiene lugares maravillosos desde La Quiaca, Ushuaia, para poder disfrutar de una naturaleza activa, de todo lo que es también el turismo rural, el turismo activo. Creo que en eso nos tenemos que preparar muy bien, y estamos trabajando desde la Secretaría para tener distintas herramientas de promoción de esos lugares y posicionarnos fuertemente como en el turismo interno como también en el externo. Tenemos que pensar en las divisas también, ¿no? Hay algo que me llegaron muchas consultas a mi mail de gente de afuera que ya está pensando en viajar. Y me comentaban que por ahí llaman a los hoteles y no los atendían. Por eso para mí es importante dejar un número de referencia, porque después la competitividad que va a haber entre todo el mundo de ofertas va a ser enorme. Entonces los argentinos tenemos que estar preparados, tener precios obviamente accesibles, y hoy estar atendiendo para el día de mañana, porque hay turistas que están decididos en su casa diciendo, a ver, ¿qué puedo hacer? Yo quiero irme, después veo cómo me voy, porque los vuelos es un problema todavía, pero quiero buscar un hotel, quiero llamar, quiero preguntar. O sea, eso es importante, y empezar a ampliar el panorama, ¿no? O sea, que esto que nos haga a los argentinos modificar ciertas costumbres que hemos tenido. O sea, tenemos que pensar que la Argentina tiene destinos para mostrar fabulosos, pero tenemos que tener itinerario, mucho itinerario. La gente a la hora de salir a buscar alguna actividad no tan solo se va a conformar con la naturaleza, por eso digo que tiene que ser la naturaleza con actividad, con distintas, y ahí es donde genera el ingreso también para el argentino, porque justamente poder dar más, como lo tienen muchísimos países. Para mí un ejemplo es Australia, la cantidad, gastan $8.000 por turista en cada uno de los viajes. O sea, nosotros estamos muy por abajo de todo eso. Entonces sería por ahí importante, porque en realidad lo que quiere el turista es encontrar actividades, encontrar itinerarios para poder realizar. Y algo que hay que explotar y que es codiciado en el mundo es nuestra cordillera. Creo que tenemos que empezar a hablar de la cordillera. La cordillera es algo muy imponente que por ahí me parece que los argentinos no la hemos difundido o explotado de manera turística importante, como que tenemos la cordillera, los Andes, es magnífico para poder focalizarnos, y bueno, en eso tenemos que trabajar, potenciarnos fuertemente como región también, y hacia eso creo que es lo que se viene, ¿no? Te hago una consulta, mencionaste algo sobre los hoteles, sobre el hecho de tomar reservas, o aunque sea Sí. intentarlo. Hoy en día, obviamente, no, por un tema de DNU que se salió en su momento, no pueden. Pero ¿crees que tener un tarifario autorizado, tener un proyecto por ahí
que se pueda prorrogar o se pueda mantener vigente más allá de si es septiembre, octubre o el año que viene? ¿Crees que la idea es armar algo, comunicarlo y después cuando se pueda se vaya este viaje? Sí, yo creo que lo que está bueno en el sentido, ¿por qué te digo que por ahí los hoteles deberían tener un centro de atención telefónica? Porque muchos están planeando, no tanto para este año, sino que hay gente gente que es muy planificadora de sus vacaciones y ya sintió que este año lo perdió y está pensando para el año que viene. Entonces a eso voy, a que por lo menos podamos dar respuesta a las personas que llaman hoy, porque me han llegado muchos mails de gente de afuera preguntándome a dónde se podían comunicar para hacer reservas para el año que viene. El DNU de hoy, obviamente, está prohibido el tema de la habilitación de los hoteles, salvo para las cuestiones que hagan a la emergencia en sí, sanitaria, pero está prohibido con fines turísticos, lógicamente, por una cuestión de que estamos en este aislamiento obligatorio. Pero una vez que pase el aislamiento y que se empiece a reactivar de a poquito, creo que es viable que empecemos a pensar en que las personas puedan reservar. De hecho, hay mucha gente que no pidió que se le cancele, sino que se le reprograme también, que eso es importante para ayudar a las agencias, para ayudar al el que puede y no necesita ese dinero. Aconsejamos a que reprograme su viaje justamente también para incentivar el turismo, que cuando esto se abra se pueda realmente reprogramar la reserva que ha efectuado y no que pida que se la cancele. O sea, eso es algo que nosotros le decimos a quienes tuvieron, digamos, una reserva y lo agarró en este periodo de cuarentena. La idea es eso, que se reactive el turismo y que estemos preparados. Y estar preparados es también hoy poder atender a quienes deciden viajar el año que viene, inclusive. Entonces, al haber, lo que digo, tanta competitividad entre todo el mundo, de que se va a ver una pelea enorme por a dónde vamos a traer los turistas, creo que ya tenemos que estar trabajando en donde si hay gente que está deseando armar sus vacaciones o para el año que viene, y tenemos que estar respondiendo y dándole respuestas. Y también hay gente que está esperando el Travel Set, que iba a ser en mayo, que se planea por ahí para septiembre. También hay Total. gente que está esperando que Aerolíneas lance alguna promoción para viajar por ahí, para lo que es en octubre. Eso también pasa, no se sabe cuándo realmente se va a levantar el tema de la movilización, pero el interés pareciera que está. Sí, el interés está. Lo que hoy pasa con el tema de las aerolíneas, para la no venta, digamos, hasta el 1 de septiembre, viste que hay la ANAC estableció una resolución que hasta el 1 de septiembre no vendan, es por una cuestión de que muchos de los repatriados había distintas líneas aéreas que les ofrecían traerlos, pero no era posible ni era factible tener eso porque se tiene que hacer por una cuestión sanitaria de manera controlada. Fue en ese sentido, no es que se esté prohibiendo, digamos, el viaje, sino que por una cuestión de cuidado a quienes están hoy en otros países y quieren volver a la Argentina, el regreso tiene que ser de manera organizada y teniendo en cuenta que se puedan cumplir con todos los protocolos de sanidad, porque el virus vino de manera importada, entonces eso es lo que se prevé y por eso se hizo esa resolución. No con ánimo de no fomentar la circulación o que las agencias puedan vender paquetes posteriores, sino justamente para preservar a quienes están afuera con una sensación de querer volver a sus casas, la vuelta sea realmente de una manera programada. Por eso simplemente nada más se hizo esa resolución de la ANAC. Te hago ya las últimas y voy cerrando porque sé que estás todo el día desde temprano conectada. Tema varados, los mencionaste, ya estamos hablando de argentinos que trabajaban, argentinos que se quedaron sin asistencia, sin seguro de empleo mismo también, y que están pidiendo volver. Eso complicó un poco el cronograma con Cancillería, con salud, y hay un problema en puerta porque de los 15.000, 20.000 que se hablaba, prácticamente casi se duplicó la cifra. Sí, la cifra es enorme. Mirá, justamente me tocó de que
le pedí a todos los secretarios de turismo de las distintas provincias, secretarios o secretarias de las distintas provincias, me enviaron una lista con todos los varados que tenían de otras provincias. A raíz de haber visto la cantidad, nosotros desde el Ministerio de Turismo se la enviamos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Transporte. A raíz de eso surgió el tema de que se da una autorización para que vuelvan, que fue la que se dio por 4 días, que colapsó, porque realmente era enorme la cantidad, ni tan solo lo que habíamos logrado registrar nosotros de todas las provincias, sino que fue mucha gente, no estaba ni ahí registrada, así que era muchísima la cantidad de las personas que quedaron varadas, como vos bien decís, por cuestiones de trabajo, o muchos porque estaban de vacaciones antes también de que se haya hecho la cuarentena obligatoria, y el problema que teníamos es que mucha gente cambió el clima, entonces había familias que no tenían para comprar un abrigo, sus hijos, entonces la preocupación fue fuerte, por eso decidimos poder ver cómo podían volver algunas personas desde ese lugar. Más allá de eso, como generaba una complicación, porque eran tantos, lo que hacen cada una de las provincias es asistir a esas familias y ayudarlas en la medida que se pueda, ¿no? Pero va a haber ahora, se está viendo de encontrar algún mecanismo para que también no sea caótico la movilidad, sino que también sea un poquito espaciada, así que en ese sentido está trabajando el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Transporte, que son quienes dictaron esa resolución. Y había mucha inquietud para utilizar los micros que vienen con los repatriados, que van llevando a las provincias, porque cuando viene un repatriado, llega a Ezeiza, y de Ezeiza la CNRT se encarga, con los micros que están puestos, de enviarlos a cada uno de las jurisdicciones que van estos repatriados. La idea era que esos micros puedan volver con la gente que había quedado varada, pero generaba mucho problema porque no se podía hacer la limpieza también de los micros y generaría una cuestión también de sanidad para desinfectar, que esos micros van y vienen y que no pueden desinfectarse en las distintas localidades, que tendría que ir juntando gente para traerlas o a Cava o llevarlas a las distintas provincias de donde tienen su domicilio. Así que se está trabajando para ver cuál va a ser la modalidad para que puedan volver. Es entendible que quieran, han pasado mucho tiempo, la gente que no está en su casa en una cuarentena debe ser sumamente difícil. Y en ese sentido el Estado también ha estado acompañándolos y como es una obligación no movilizarse, viendo de qué manera sea lo más ordenadamente posible. Te meto en lo que fue el año, arrancó el verano con muy buenos números, luego obviamente, como todos sabemos, con lo que fue la pandemia a partir de marzo, ya estamos casi en mayo, el turismo es cero, y por lo menos hasta septiembre crees que se va a mantener así. ¿Cómo ves la reactivación? ¿Ves que el año está perdido? ¿Crees que puede haber un repunte para el último trimestre? ¿Cómo harías una evaluación de lo que puede llegar a ser este año mientras los empresarios dicen que está perdido? Yo creo que es entendible que los empresarios sientan que está perdido porque es una situación muy, muy adversa. Es real lo que decís, aparte hasta psicológicamente es complicado. A mí me resulta, imagínate, yo estuve muy poco tiempo pudiendo hacer turismo. Porque de hoy gestión no tuvieron ni tiempo, la verdad, porque... Claro, hoy es el no turismo, fue tristísimo llegaron, tener que el decir impuesto, después las ferias, después otra vez problema con el tema de migración, y ahora todavía no pudieron sentarse a ordenar, esa es la realidad. Y la verdad que fue como, estábamos todos en un proceso de armado, con una temporada justo que nos agarró en el verano, una temporada excelente, en donde el turismo nacional repuntó muchísimo. Veníamos del feriado, que fue uno de los feriados más exitosos desde que se decretaron los carnavales por ley. Fue tremendo el feriado de carnavales, la movilidad que hubo de turistas, habían sido 2.250.000 que se habían movilizado por toda la Argentina, en donde
eso generó de alguna manera una expectativa muy grande para Semana Santa. Y pasó toda esta problemática, ¿no? Entonces la cuestión psicológica de un empresario o de nosotros que estamos haciendo turismo como gobierno fue duro, y hoy obviamente ve esta situación y las expectativas van bajando y la esperanza va cayendo también porque se extiende aún más la cuarentena, porque ves lo que pasa en el mundo, porque tenés como visor a los otros países que les pasó esto antes y que ves que el turismo en esos países no se ha reactivado todavía y que lo ves muy imposible porque el virus todavía sigue. Es difícil, pero creo que una de las cosas que puede suceder es que logramos salir airosos con esta metodología, por eso digo que es importante hacer la cuarentena, porque sería mucho más caótico que estemos a medias, no en este aislamiento tan profundo como tenemos en la Argentina, sino con algo más libre, y eso por ahí generaría un poquito de que a lo mejor se prolongue más, y prolongarlo más a un virus que es de contagio muy fuerte, digamos, por decirlo, y en lugares masivos prolonga más la reactivación de nuestra actividad. Entonces creo que tenemos que esperar, tenemos que ser cautelosos en eso, y yo ser cautelosa en decirte que, bueno, no, sí, seguro que se reactiva. Esperemos a septiembre, que como bien decía, esperemos a pasar el invierno, veamos qué podemos hacer, si esto mejora, estemos preparados, que este momento sea un momento de todo esto, de conectarnos, de charlar, de transmitirnos ideas, de buscar las mejores ideas innovadoras y creativas para poder salir adelante. Esto mucho no depende de todos nosotros, sino depende de que esto realmente acabe, o de las decisiones no son tanto ni de los gobernantes, sino es una situación que es mucho, los gobernantes pueden hacer que esto se mitigue, que esto vaya descendiendo la curva, que se vaya achatando, como bien dice, pero no se puede, no podemos hacer que esto no suceda o no pase. Lo único que yo pido, y que a veces si uno cree en Dios o en algo supremo o lo que fuera, es que ojalá encuentren los investigadores, la ciencia, la vacuna, que creo que eso puede ser lo que haga que realmente podamos volver a disfrutar de todo esto. Hay tantas teorías de lo que fue este virus que Sí, ojalá que si fue creado o no, o lo que fuera, los científicos, la comunidad científica que es muy buena a nivel mundial, y en la Argentina ni hablar, encuentren algo para que podamos volver a la normalidad. Más sí, allá de eso, obviamente tengo la esperanza de que el turismo va a ser, como es la industria que realmente el motor del turismo sostenible de la Argentina. Yo creo que el turismo tiene una capacidad de resiliencia y de reactivación enorme, y creo que vamos a ser los que volvamos a recuperar, digamos, la economía. El turismo es muy transversal, y creo que en esta situación lo hemos visto, y está bueno que se vea desde cada uno de los integrantes, tanto del sector privado como del sector público, visibilizar que el turismo genera fuentes de trabajo, el turismo es esperanza para una familia, porque en muchos lugares hoy se está viendo que realmente si no hay turismo no tienen esperanza, y eso se ve, no tienen futuro. Entonces es bueno para poder hablar que el turismo, vemos que el turismo en una situación de crisis, como el turismo, la importancia que tenía el turismo, que a veces se ha dejado de lado, y es una importancia muy grande desde el ocio, desde la recreación, de lo que le genera al espíritu a las personas, como desde lo económico. O sea, el turismo genera recursos, genera trabajo, es generador de empleo. Entonces, eso creo que es importante, que nos deje un mensaje de que el turismo es una actividad. Algunos no quieren que se le diga industria, pero es una industria que genera justamente fuentes de trabajo para muchos, y a lo largo y a lo ancho del país, porque el recurso y la competitividad más grande que tiene es el destino, la tierra, y la gente que pueda movilizarse y conocer los espectaculares destinos que tenemos en toda la Argentina. Así que es un desafío
tener un paradigma y un cambio de paradigma en lo que es el turismo y de empezar a pensar desde el gobierno de que el turismo es una industria que que genera desarrollo local, desarrollo productivo en cada una de las regiones. Entonces eso es importante también, que tomemos conciencia de que al turismo lo tenemos que cuidar, lo tenemos que respetar, lo tenemos que apoyar y tenemos que lograr que realmente sea una actividad que beneficie a todas las regiones de cada uno de los lugares, desde el interior más profundo y el lugar de un destino más emergente, mostrarlo, promocionarlo y hacer que la Argentina se conozca desde esos pequeños lugarcitos también, ¿no? Que está bueno encontrar y mostrar estos lugares al mundo, no tan solo somos las cataratas, el Perito García, que son lugares magníficos que están instalados, sino que hay otros lugarcitos emergentes que tienen su magia y que son lindos para mostrar a la hora de que alguien quiera decidir hacer turismo en la Argentina. Bueno, Johnny, te hago la última, ya te libero. Una breve consulta. Sí. Bueno, sé que obviamente que sos has sido parte del encuentro con Alberto. Te pregunto porque, bueno, obviamente la paciencia también muchas veces se agota a los empresarios, y solamente saber si considerás que el gobierno, que el presidente en su persona misma, está preocupado y ocupado por turismo. Sí, el presidente le preocupó el turismo desde el momento que dijo, bueno, hagamos que sea ministerio. Desde el momento cero, él ya, al jerarquizarlo, se interesó por el turismo. Y hoy, estando en esta situación de crisis, y ante vos decís la desesperación y la lógica situación por la que está atravesando el sector, cuando fueron los empresarios a la reunión, realmente el presidente se mostró preocupado por lo que acontecía en el turismo. Se dio cuenta ante esa reunión que realmente no se estaba llegando al sector de alguna manera específica. Por eso después surgió el nuevo, ¿no? Estaba el repro, que no pudo ser tan aplicado como vos decís por el tema de los bancos, y ahí él visualizó que necesitábamos una medida diferente para el sector turístico. El presidente está muy preocupado por el turismo porque entiende que es una actividad muy transversal en donde genera puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Entonces el interés del presidente porque nos cuidemos la actividad y porque hagamos todo lo posible con las medidas que tengamos a nuestro alcance para mitigar el impacto negativo que va a tener, y sabe también que es la industria más castigada. Eso lo sabe y lo dejó en claro a cada una de las entidades y puso justamente al ministro de Producción y a nuestro ministro Matías Lamens a que se pongan a trabajar en estas medidas que puedan ser de alguna manera un poco beneficiosas y mitigantes del impacto negativo que tiene este virus en la actividad turística. Bueno, Janina, te agradezco mucho nuevamente y espero que el próximo contacto sea con 1,5 metros de distancia, pero en persona. Totalmente, ojalá. Yo soy imagínate, soy de la provincia, soy de Catamarca, así que me cuesta esta parte de lo virtual, soy más del contacto humano, así que ojalá así sea, y sea festejando que realmente el turismo se puso en pie. Bueno, Nos vemos, Marcos. Y gracias por todo.